Buenas tardes, el día de hoy les queremos mostrar cómo funciona nuestro lombricultivo Simple 1. Ahora, cuando ustedes compran el lombricultivo Simple 1, les van a llegar estos tres elementos, ¿cierto? Lo primero es el pie de cría de lombriz roja californiana, que son más o menos 200 gramos y incluye una cantidad de 50 a 100 lombricitas. Ahorita las vamos a ver con más detalle. También nos incluye una mezcla para lombricultivos, la cual es una mezcla entre fibra de coco, bacterias, microorganismos, bokashi y polvo de rocas, harina de rocas, lo cual le va a dar una alta mineralización al humus que se va a sacar finalmente de todo este proceso. Además, todas las bacterias y los microorganismos ayudan a que el proceso de descomposición sea mucho más rápido y más eficiente. Ahorita les muestro cómo se utiliza. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando destapamos nuestro lombricultivo es que tenemos que entender primero cómo funciona. Entonces, tenemos tres capas. En esta capa se va a almacenar todo lo que es el humus líquido, que es el producto de la descomposición y del proceso de las lombrices con los residuos orgánicos que se van a dar en estas dos etapas. Aquí se va a ir acumulando un líquido, ¿cierto? Luego de esto vienen dos recipientes, que son estos dos, que son exactamente iguales, son recipientes perforados, ¿sí? Las perforaciones es para permitir el paso de las lombrices de un recipiente al otro. Entonces, ¿cómo se comienza el proceso? Primero que todo, pues como apenas estamos iniciando, todavía no tenemos casi residuos, ni lombrices, ni nada de esto. Entonces las vamos a coger las dos y las vamos a poner una sobre otra, ¿okay? Luego de esto, le vamos a hacer una cama. Esto lo que nos asegura es que las lombrices van a estar cómodas en este ambiente. Entonces vamos a poner una capita, ¿sí? De más o menos 1 centímetro, 1,5 centímetros, ¿cierto? Esto ya les va a dar una comodidad a ellas. Ahora, luego de ya tener la cama, ahora sí vamos a poner nuestras lombrices. Ahí las vemos. Esta lombriz es la lombriz que se utiliza casi que en el 90% del mundo. Hay más de 9.000 tipos de lombrices, pero esta lombriz en particular, su nombre se llama Escherichia foetida. Las principales características que las hacen muy usables en la lombricultura es que tienen una alta capacidad de reproducirse y una alta capacidad de digestión, de voracidad, por así decirlo. Entonces, si una lombricita de estas, que más o menos en promedio puede estar pesando medio gramo, se puede alimentar de medio gramo de residuos orgánicos diario, ¿cierto? Esto empieza a ser casi que media libra al año, lo cual las vuelve nuestros mejores aliados en la lombricultura. Ahora, una vez yo ya he puesto aquí las lombrices, ¿cierto? Las voy a poner acá en la mitad, las voy a cubrir con un poquito más de mezcla especial para el lombricultivo, ¿ok? Así, para que ya estén cubierticas. De esta forma. Ahora, ya las lombrices están ahí en la mitad, están cómodas. Vamos a hacer la primera alimentación de las lombrices. Entonces, yo acá tengo residuos orgánicos de cocina. Estos residuos orgánicos a mí me gusta personalmente congelarlos para dedicarme el fin de semana a dar, digamos, como la alimentación a las lombrices. Me gusta alimentarlas una vez a la semana. Uno las puede alimentar diario si quiere, una vez a la semana, una vez cada 15 días. Pero digamos que entre más como periódico sea la alimentación, es muchísimo mejor porque toda la descomposición de la materia se da al mismo momento. ¿Me hago entender? Cuando yo alimento a las lombrices, vamos a imaginarnos esto. Esta es la primera alimentación, ¿cierto? Voy a dar con los golpecitos. Para que afloje. Entonces, echamos los residuos. Ahora, es muy importante, yo creo que la parte más importante para tener éxito con la lombricultura es que la alimentación sea por capas.
como así. Ya vieron que yo le había echado una capita de mezcla especial para lombricultivos. Ahora le acabo de echar una capita de residuos orgánicos. Ahora nuevamente cojo otra capa de residuos, en su mayoría de carbono, y se la echo encima. Entonces, como ven, yo estoy generando como un entrelace de residuos orgánicos, ¿sí? Ahora, ya luego de que ya eché una capita de este, nuevamente cojo otra capa de los residuos orgánicos y se la pongo encima. ¿Okay? Entonces, acá voy a hacer una aclaración. Los residuos orgánicos se pueden dividir básicamente en dos. Hay residuos orgánicos nitrogenados y residuos orgánicos que en su mayoría son de carbono. ¿Cómo los diferenciamos? Por ejemplo, si yo cojo esta lechuga y la dejo descomponer, ¿qué pasa? Ella como que se derrite, se vuelve líquida. Mientras que si yo cojo, por ejemplo, una hoja de papel, un palito o una hoja seca y la dejo quieta, ella no se vuelve líquida, ella se queda seca. Eso significa que en su mayoría es de carbono y esta en su mayoría es de nitrógeno. Entonces, lo más importante es que la alimentación de las lombrices sea por capas, ¿cierto? Nitrógeno, carbono, nitrógeno, carbono, nitrógeno, carbono. Entonces, ¿por qué yo no le estoy echando hojas, ni cartón, ni periódico, ni nada de esto? Porque tiene un alto contenido de tintas. Las tintas casi siempre están hechas de metales pesados. Esos metales pesados quedarían en el humus y finalmente quedarían en la comida que tú te comerías. Entonces, personalmente utilizo más la fibra de coco para esa capa de carbono, ¿sí? Entonces, digamos que ya eché acá dos capas, voy a echar la última capa de esta mezcla para lombricultivos. ¿Sí? ¿Sí? Y digamos que ahí ya tienen su primer alimento. ¿Okay? Ahora, ¿cuándo las podemos volver a alimentar? Aproximadamente en 8 días. Es importante que en el momento de alimentarlas ustedes ya vean que la comida ya está medio digerida por ellas y que además ya están empezando a generar un sólido que se va a empezar a ver en la superficie. La cantidad de comida que ustedes le pueden echar a sus lombrices es más o menos 3 dedos, ¿ok? Esta altura es lo que ustedes le pueden echar. Entonces, ustedes le echan esto en una semana, le echan esto en la segunda semana y en la tercera semana todo esto se va a ver descompuesto, entonces le pueden echar nuevamente allí. Cuando a partir de este proceso, de pronto más o menos en un mes y medio, depende de la cantidad de residuos que ustedes produzcan y las alimenten, ya van a tener toda esta primera zona, digamos que llena. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Van a coger esta, la van a poner acá abajo y esta, que es la que estaba vacía, la ponen encima y empezamos a hacer nuevamente el proceso en el segundo recipiente. Cuando terminemos de llenar este, al cabo de un mes y medio más, estamos hablando ya más o menos de dentro de 3 meses o 2 meses y medio, en esta primera capa, como ya no hay residuos orgánicos, porque yo no he vuelto a alimentar esta, sino que siempre se alimenta en la parte de arriba, entonces las lombrices van a haber subido al piso de arriba y ¿qué va a quedar acá abajo? 100% humus sólido. Y el humus líquido lo vamos a tener acá almacenado. Entonces, esto es básicamente como la preparación inicial del lombricultivo. ¿Cómo quedaría ya para empezarlo a usar? Quedaría esta, que es la que se usaría más o menos en un mes y medio, abajo. Esta la ponemos acá arriba y se pone la tapita sobre el segundo recipiente. Es muy importante, les voy a mostrar un lombricultivo que ya estamos operando aquí hace meses en la oficina para que vean cómo es. Esto es ya el lombricultivo operando plenamente. Digamos que este sistema ya está estabilizado, por así decirlo, o sea, ya las lombrices se reprodujeron hasta su máxima población para esta área. Ya por acá tenemos humus sólido que podemos sacar, aquí ya tenemos humus líquido que también podemos utilizar con las plantas. Entonces, miremos cómo se ve esto. Más o menos acá uno ya podría empezar a alimentar. ¿Por qué? Porque miren que, por ejemplo, estas cáscaras ya están casi que en su totalidad descompuestas. Miren que lo que ya queda es nada. Miren que la cáscara, la mitad es humus y la mitad pues fue la parte más sólida que demora más en descomponer. En este punto uno ya podría sentirse seguro de volverlas a alimentar sin ningún problema. Las lombricitas las podemos ver acá, ¿cierto? Ellas están ahí trabajando
Y como les decía ahorita, como más o menos en un mes y medio, 2 meses, nosotros hemos vuelto a poner alimento en esta primera capa. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que tenemos 100% humus sólido. Mírenlo ahí. Eso es puro humus sólido y ya no se ven prácticamente ninguna lombriz. Esto ya es 100% aplicable a las plantas, ¿sí? Ahora, el otro gran abono que tenemos, que inclusive es muchísimo mejor que el humus sólido, es el humus líquido, ¿sí? ¿Cómo se utiliza el humus líquido? Entonces, tenemos esta canilla. Extraemos una cantidad mínima, ¿cierto? Acá lo vamos a inclinar un poquitico porque todavía no tenemos la cantidad suficiente. Esto, supongamos esta cantidad, y esta pequeña cantidad se disuelve en 20 veces más de agua. Eso se puede aplicar en las plantas, en la tierra, en las raíces o de aplicación foliar. No tiene ningún riesgo de sobredosis, por así decirlo, porque al no ser químico, digamos que la asimilación con la planta es perfecta. Y pues nada, digamos que la gran propiedad de este humus líquido es que tiene una gran cantidad de bacterias, de minerales y de hongos. Entonces cuando tú la echas en la tierra, ella inmediatamente coloniza con todas esas bacterias y hace que la tierra sea una tierra viva, de forma tal que genera una buena, digamos, interacción con las raíces y tienes finalmente una planta sana, y si produces frutos, pues unos frutos muy sanos, ¿cierto? Entonces, bueno, espero que les haya quedado claro el funcionamiento de Simple 1. De todas formas, si se me quedó de pronto algún aspecto por aclarar, los invito a que nos escriban en los comentarios y vamos resolviendo las dudas. Y bueno, espero que produzcan un muy buen humus y que disfruten de la agricultura.